Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a seguir repasando lo que fue la consagración del Paris Saint-Germain en la Champions, primera además que gana en su historia, el gran objetivo que tenía el grupo de inversión catarí cuando aterrizó en la capital francesa en el año 2011 y lo increíble que ha sido este éxito, teniendo en cuenta todas las cosas que han pasado en los últimos años, los grandes jugadores, los grandes planteles que ha tenido y cómo con el equipo que probablemente menos ilusionaba, el peor Paris Saint-Germain, entre comillas, al comienzo de la temporada, terminaron jugando un fútbol casi perfecto y obteniendo el gran objetivo que habían buscado durante casi 15 años. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su análisis y opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar mucha vuelta, comenzamos con la idea del video. No puedo negar que para la narrativa es espectacular. Que el Paris Saint-Germain, en el primer año que se va Kylian Mbappé, termine consiguiendo la Champions y que encima Kylian Mbappé en su primera temporada en el Real Madrid se vaya prácticamente a cero en títulos, teniendo en cuenta que no ganó la Champions, no ganó la Liga, ni tampoco ganó la Copa del Rey, veremos qué pasa en el Mundial de Clubes. Para la narrativa de un jugador que siempre ha sido considerado villano es ideal. Todos los memes, todas las críticas van hacia Kylian Mbappé, teniendo en cuenta que intentó de todas las formas en el Paris Saint-Germain ganar, que se les llegó a extraer absolutamente todos los jugadores que pidió, los mejores planteles, los técnicos que quiso, y a pesar de todo eso nunca lo logró. Se fue al equipo más ganador que en los últimos años gana prácticamente todas las Champions que juega, como es el Real Madrid, y no solamente no la ganó allí, sino que en la primera temporada que se va, el Paris Saint-Germain gana su primer Champions. Vuelvo a decir, para la historia, para lo que tiene que ver con la narrativa, es espectacular. Sin embargo, creo que hay que analizar muchas cosas que van más allá de simplemente simplificar todo a se fue Mbappé del París. Bueno, automáticamente ganan la Champions y Mbappé era el gran problema. Y es que si bien es cierto, Mbappé ha sido el abanderado del proyecto del Paris Saint-Germain en las últimas 7 temporadas, siempre el que más han consentido, el que siempre han buscado retener, el que intentaron cumplirle con todos los caprichos, tanto fuera del campo como dentro del mismo, el que tuvo los mejores compañeros, la verdad es que hay otros grandes jugadores que también pasaron e hicieron un papel todavía peor que el de Mbappé. La etapa de Messi en las 2 temporadas que estuvo fue muy floja, no pudo pasar ni siquiera los octavos de final en la Champions. Neymar a día de hoy sigue siendo el fichaje más caro en la historia de Paris Saint-Germain, inclusive el más caro en la historia del fútbol, los 222 millones que le pagaron al Barcelona, y es un jugador que tampoco pudo gravitar y estuvo grandes años en el Paris Saint-Germain. También estuvieron otros jugadores, como por ejemplo Sergio Ramos, que no pudieron acompañar el proyecto. Pero el fútbol tiene esto, es imprevisible y en algunos casos inclusive podemos decir es injusto. Porque Mbappé en muchas llaves fue decisivo, en muchas Champions fue muy importante, marcó muchos goles, carrió al equipo, se lo puso al hombro y no le alcanzó más allá de eso que para llegar a una final que terminarían perdiendo frente al Bayern Múnich. Y en la primera temporada que se va, con un equipo con muchas menos estrellas, en el cual había muchas menos expectativas, se termina consagrando campeón este Paris Saint-Germain. Porque vuelvo a apelar a lo mismo, seamos honestos, al principio de la temporada, ¿quién se pensaba que Paris Saint-Germain era un candidato firme a la Champions? Nadie. Habían llegado a las semifinales en la etapa anterior, habían caído estrepitosamente frente a un Borussia Dortmund que en los papeles era claramente inferior, quedando a las puertas de una final, y un equipo que se estaba reconstruyendo, que tenía muchos jugadores jóvenes, muchos franceses que había sumado, pero que, vamos a ser honestos, si uno se tenía que poner a mirar quién era la principal figura de este equipo, uno no sabía a quién nombrar. Tenían un Ousmane Dembélé por el cual habían pagado mucho dinero del Barcelona y que ya se lo criticaba, diciendo, che, es un jugador que vale lo que pagamos, es el jugador emblema que tiene que tener este equipo. Compraban a un Desiré Doué que siendo muy joven llegaba para tener minutos en un equipo y al principio no jugaba, porque en los primeros partidos, en las primeras semanas de la temporada, tuvo muy poca participación el francés. Sin un centro delantero claro, porque Kolo Muani, hasta que se fue a la Juventus, jugó poco y nada. Gonzalo Ramos lo mismo y se había pagado mucho dinero. Pagando 70 millones por Joao Neves, un jugador con mucha proyección en el Benfica, pero que también parecía excesivo quizás pagar esa cantidad de dinero por un volante como él. Con una defensa que se tuvo que reestructurar con la llegada de William Pacho,
el ecuatoriano que le había ido bien en el Eintracht Frankfurt, pero no dejaba de ser una apuesta, y con un equipo que mantenía, por ejemplo, en la base a Donnarumma y a Marquinhos, dos de los grandes abanderados de los últimos fracasos en los últimos años en Champions, con errores puntuales, sobre todo el arquero italiano, que al principio de la temporada todos decíamos: ¿cuándo se va a ir del Paris Saint-Germain? A ver si de esa forma consiguen un arquero que en los partidos importantes, en las llaves donde se necesite, sea un arquero con atajadas claves, que sirva para después terminar avanzando a las próximas instancias. Y un equipo que, está claro, en los comienzos no convencía para nada. Más allá que en la liga francesa ganaba casi por inercia, por talento individual, no demostraba ser un gran equipo. Colectivamente hablando, no había un gran juego en este equipo dirigido por Luis Enrique, pero sobre todo en la Champions. Los primeros 5 partidos del Paris Saint-Germain, quizás hoy en día no los recuerden tanto, fue un desastre absoluto. Apenas le ganó 1-0 al Girona jugando en condición de local, uno de los peores equipos de la Champions a lo largo de todo el torneo. Cayó 2-0 frente al Arsenal, empató 1-1 en condición de local frente al PSV. Cayó 2-1 en condición de local frente al Atlético de Madrid e iba a perder también 1-0 frente a Bayern Múnich. En el sexto partido le iba a ganar al Salzburgo 3-0, pero en el séptimo tenía un duelo clave porque si perdía ese partido prácticamente quedaba afuera y comenzó perdiendo 2-0 frente a Manchester City. Sin embargo, en esa segunda parte reaccionó. Metió 4 goles, lo dio vuelta y con ese resultado prácticamente que se aseguró clasificar a la siguiente instancia. Y a partir de ahí, creo yo que quizás o mentalmente o entender que quizás el equipo podía estar para grandes escenarios, cambió completamente el chip. Y si bien perdió algunos partidos, como el partido de ida frente al Liverpool, que increíblemente no solamente no puede ganar, sino que lo termina perdiendo 1-0 en el final, el París fue una aplanadora. Le ganó, por ejemplo, la llave al Stade Brestow 10-0 en lo que fue la ronda intermedia antes de los octavos de final. Pudo vencer al Liverpool después, uno de los grandes candidatos al título. Llave complicada con el Aston Villa, pero también la pudo pasar. Muy buena llave frente al Arsenal, que le ganó ambos partidos en las semifinales. Y bueno, evidentemente lo que terminó siendo esta final, coronando con un 5-0 histórico en una de las mayores palizas en la historia de las finales de la Champions. Un equipo que, vuelvo a repetir, al inicio de la temporada todos pensábamos era de transición. Con la salida de Mbappé, se gastó dinero, se invirtió, es cierto, pero ninguna gran figura. Se trajeron todos jugadores jóvenes de 19, 20, 21 años, pensando que quizás en 3, 4 años con estos futbolistas nuevos consolidados, el plantel podía volver a competir en Champions. Pero la verdad es que al corto plazo, y mucho menos esta temporada, daba la sensación de que el París podía llegar a ser un serio candidato al título. Pero Luis Enrique lo tenía claro, a diferencia quizás de la gran mayoría que opinaba. Luis Enrique, y esa frase que siempre hoy en día se escucha de la temporada siguiente, haciendo referencia a esta, vamos a ser mejores sin Mbappé. Y no siendo algo en contra de justamente el francés, sino explicando que él sentía que sin una estrella, siendo un equipo que tiene que trabajar los 11, siendo un equipo en el cual ninguno tiene licencias a la hora de presionar, a la hora de marcar, que ninguno es el que tiene que ganar el partido solo, el equipo iba a funcionar mejor, ajustando algunas cosas, trayendo algunos fichajes nuevos, mejorando en el sentido de lo que ya tenía. El Paris Saint-Germain podía llegar a ser un serio candidato. Él siempre lo creyó, le costó encontrar el equipo, pero una vez que lo hizo, una vez que encontró el funcionamiento, el París fue imparable. Se llevó puesta la Liga Francesa, en un momento sacó casi 30 puntos de diferencia, ganó la Copa de Francia y terminó, como hablamos recién, ganando una gran Champions. La verdad es que son esas historias que no se ven tanto en el fútbol, porque estamos acostumbrados quizás a ver equipos que se forman en base a grandes estrellas, a los equipos que van a buscar siempre los nombres que están en el mercado. Y el París, sin bien no vamos a decir que es un equipo humilde, porque gastó más de 200 millones, fue a buscar jugadores que quizás no tenían tanto nombre, pero sí jugadores que servían al proyecto y que Luis Enrique entendía podían sumar a la base que ya tenía. Y evidentemente el entrenador español terminó dando en la tecla porque el París, de una vez por todas, se pudo sacar la mufa de ganar la orejona y siendo hoy en día para mí sin duda el mejor equipo del mundo.